Hola amigas y amigos, les habla Rubén Solano. Soy el presidente de Fundesco Chile, la organización que promueve la participación ciudadana y el desarrollo comunitario. Les doy la bienvenida a nuestro programa de conversación, Mis compromisos con Chile, que tenemos con los candidatos a senadores y diputados, cargo de elección popular, que se realizará el 21 de noviembre, junto a la elección de consejeros regionales y a la primera vuelta para elección del presidente de la República. En esta oportunidad conversaremos con 4 flamantes candidatos que nos honran con su presencia. Los candidatos a diputados Tarek Yacamán por el Distrito 7, Héctor Rodríguez por el Distrito 10, y los candidatos a senadores Natalia Piergentili por la región metropolitana y el doctor Juan Luis Castro por la región de O'Higgins, a quienes les damos la bienvenida y les reiteramos nuestro agradecimiento por aceptar nuestra invitación. Luego escucharemos de cada uno de ellos una presentación personal. También nos acompañan para formular las preguntas los directores de Fundesco Chile, Rosa Esther Díaz, pedagoga y directora de operaciones de la Fundación, y Juan Enrique Blumel, ingeniero comercial y director ejecutivo de la Fundación. Gracias a todos por acompañarnos, son todos bienvenidos. Y sin más preámbulos, vamos a las preguntas. Les recordamos a nuestros invitados e invitada, a quien de paso les ruego me disculpe por mi torpeza en el manejo del lenguaje inclusivo, que no se condice con mis creencias sobre la importancia de la inclusión y el respeto por todas las personas. Bien, les recuerdo que tendrán máximo 2 minutos para responder cada pregunta. En este formato no hay debate, porque es una entrevista corta a cada uno de los candidatos, en donde queremos escuchar con atención las respuestas a nuestras preguntas que han sido recogidas de la observación y el trabajo diario que hacemos con la comunidad, y que responden a 4 temas principales: participación ciudadana, personas mayores, abuso del poder y corrupción, y justicia y reparación para las víctimas silenciosas de la violencia y el terrorismo. Pero antes de las preguntas temáticas, queremos conocer un poco más de nuestros invitados. Por ello, le damos 2 minutos a Héctor Rodríguez, quien es quien es candidato a diputado, y le vamos a preguntar quién es Héctor Rodríguez y por qué los chilenos debemos de votar por usted. Por favor, Héctor Rodríguez, enciende su micrófono y responde la pregunta. Muchas gracias por esta invitación. Mi nombre es Héctor Rodríguez, yo soy candidato a diputado por el distrito número 10 de San Joaquín, La Granja, Providencia, Ñuñoa, Macul y Santiago. Soy abogado de profesión, llevo aproximadamente 27 años ejerciendo, siempre he ejercido en el sector privado. Esta es primera incursión en materia política y he tomado la decisión porque siento que nuestro país está en una situación muy compleja. Es un país que se encuentra desordenado, un país que se encuentra en una situación de inestabilidad, y creo que los que hemos estado en el sector privado, los que nos ha ido bien en la vida, tenemos una obligación con nuestro Estado, y esta obligación es poder desempeñar. Por esa razón yo he decidido salir de mi zona de confort e incorporarme en esta actividad política, solicitando a los votantes que me puedan elegir. Yo creo que hoy día necesitamos un Congreso de gente preparada, capaz, éticamente intachable, que pueda realizar todos los cambios que hoy día nuestro país requiere y con los que nuestros ciudadanos sueñan. Así que esa es la invitación a que puedan apoyarnos en nuestra campaña, y siento que tengo la obligación de estar hoy día en campaña, en terreno, en contacto con las personas. Yo creo que eso se necesita hoy día más que nunca, y nuestras autoridades a veces dejan un poco abandonada a la población. Siempre está la misma recriminación de que no vuelven, de que no ven cómo las políticas públicas le afectan positivamente o no, y todas esas cosas, de un punto de vista técnico, es lo que nosotros queremos mejorar y participar en el próximo Parlamento. Muy bien, Héctor, muchas gracias por esa presentación. Ahora vamos a la primera pregunta sobre participación ciudadana. La voy a hacer yo, no ha llegado nuestro director ejecutivo todavía, él se encuentra en la Araucanía y a veces también tiene complicaciones con la conexión. La pregunta es la siguiente: con la Convención Constitucional, hablar de participación ciudadana en Chile está de moda, y es verdad que también se ha avanzado bastante en las últimas décadas en nuestro país en el tema. Segundo. Pero el avance que se ha hecho no es suficiente, porque tenemos
la incorporación ahora de normas, de mecanismos e instituciones como las leyes de transparencia, de lobby, asociaciones y participación ciudadana, formación ciudadana. Tenemos hasta un observatorio de participación ciudadana. Sin embargo, observamos que no hay consenso en la clase política sobre su significado y el alcance que debería tener la participación para que contribuya de manera permanente, pacífica y por la vía democrática en la gestión y la fiscalización pública. Por ello, nuestra pregunta es, ¿cuál es su compromiso para promover y fortalecer la participación ciudadana en la gestión y la fiscalización pública, a la cual se comprometió Chile el 2009 cuando firmó en Lisboa la Carta Iberoamericana sobre este tema junto a 16 países más? Los micrófonos son suyos, Héctor. Muchas gracias, Rubén. Primero que nada, quiero reconocer ciertos avances. Se han dictado, como tú las mencionas, ciertas leyes que efectivamente nos ponen en una mejor posición. Yo quiero destacar la ley de transparencia. Antes no teníamos alguna norma que permitiera que las gestiones públicas tuvieran ese grado de información a la comunidad, tanto la transparencia activa como la transparencia pasiva. Efectivamente, también hay normas de cierta intervención de la ciudadanía en lo que nos hemos comprometido en la Carta Iberoamericana de Lisboa, como tú bien dices, del año 2009, que ya va a cumplir 12 años desde su ratificación. Pero todas esas parecen hoy día insuficientes. Yo me quisiera centrar en dos puntos. En fiscalización. Hoy día nos encontramos que encontramos corrupción en muchos lados. La ley de corrupción hoy día, a mi forma de entender, todavía no está dando abasto. Y lo que debemos establecer es un sistema de denuncia popular que permita que cualquier ciudadano pueda hacer denuncia cuando conoce algún acto de corrupción de nuestras autoridades. Eso hoy día, a mi modo de entender, no se encuentra perfectamente regulado. Debe existir los mecanismos, una ley que establezca los mecanismos para que la población pueda acceder a denunciar aquellos actos de corrupción. Nosotros, en el trabajo que hemos hecho en terreno, hemos conversado con muchas personas que narran actos de corrupción. La gran mayoría de los vecinos conocen actos de corrupción, a veces en sus municipios, a veces en autoridades superiores, y todas estas tienen que tener un mecanismo para que puedan ser resueltas. El otro punto que me quiero centrar también es la elaboración de las políticas públicas y su evaluación desde el punto de vista de la gestión. Fue uno de los compromisos que está expresamente establecido en la Carta Iberoamericana de Lisboa. Parece que ahí yo siento que tenemos un retardo. También, y esta es más bien información de terreno, más que un tema teórico, porque yo creo que podemos teorizar infinitamente sobre cómo pueden intervenir las comunidades organizadas o no organizadas en la elaboración, gestión y fiscalización de las políticas públicas. Pero, ¿qué me dicen en terreno? Que a veces existen un sinnúmero de políticas públicas. Estimado Héctor. ¿Sí? De todas maneras, cuando yo diga tiempo, pueden redondear la idea sin ningún problema. Ok. ¿Qué es lo que hemos visto a nivel de en terreno, es decir, con la gente? Que muchos me dicen que existen políticas públicas que parecen muy buenas desde un punto de vista de escritorio, pero realmente a ellos no lo benefician. Es decir, lo que tenemos que generar, y con esto termino, es un sistema que permita que la población a quien le va a afectar estas políticas públicas pueden intervenir. Solo a modo de ejemplo, tenemos normas sobre, por ejemplo, plan regulador, que es un tema que le preocupa mucho a los vecinos. El plan regulador tiene normas de intervención de la opinión de la comunidad cual va a ser afectada, pero en verdad es letra muerta y no tiene ningún sentido. Debemos crear sistemas eficientes y reales que permitan que la comunidad pueda pronunciarse sobre políticas públicas. Muy bien, muchas gracias, Héctor. Ahora vamos al siguiente tema y para ello entonces le vamos a dar la palabra a Rosa Esther Díaz, nuestra directora de operaciones. Por favor, Rosita, enciende el micrófono y hazle la pregunta a Héctor sobre personas mayores. Buenas tardes, Héctor. Bienvenido. Según los datos entregados por la encuesta CACEN del 2020, la población de 60 años y más en nuestro país es cercana a los 4 millones de personas, mientras que, según las estimaciones de CEPAL-CELADE, se proyecta que para el año 2050 la población chilena tendrá prácticamente 6,5 millones de personas que tendrán 60 años y más. Esto equivale al
31% del total de la población del país. Pues bien, estas cifras reflejan que el envejecimiento de la población chilena es muy acelerado, y principalmente el de las mujeres, las que alcanzan a 130 personas por cada 100 hombres, 130 mujeres por cada 100 hombres, mayores de 60 años. Además, la gran mayoría de las personas mayores se mantienen activas y un 85.8% las arreglan por sí solos, es decir, son autovalentes, mientras que solo un 14.2% requieren apoyo para la realización de las actividades de la vida diaria, es decir, personas dependientes. Por ello, la pregunta es, ¿cuál es su compromiso con las personas mayores, que hoy supera el 16% del total de la población y cuya longevidad, 80 años, es de las más altas de Latinoamérica y del mundo? Aló, parece que tuve un problema de caída de señal. ¿Se me escucha? Perfectamente, fuerte y claro, se escucha. Ok, muchas gracias, Rubén. A ver, yo quiero abordar, este es un tema donde yo creo que podríamos hablar horas, ¿no? Pero me quiero centrar en tal vez en dos puntos fundamentales. Primero, respecto a los cuidadores de personas que no son autovalentes y mayores de edad, de tercera edad. Me parece que ahí tenemos una deficiencia legislativa respecto de cómo vemos el tema de los cuidadores. Me parece a mí razonable una alternativa que respecto a ciertos segmentos de la población, más bien segmentos vulnerables, sea el Estado quien pueda remunerar estos cuidadores. Los cuidadores generalmente son parientes que renuncian a su vida para poder cuidar a sus padres, eventualmente a sus abuelos, que tienen ciertas condiciones que no les permiten ser autovalentes. Por lo tanto, yo creo que primero el Estado tiene que preocuparse de los cuidadores y de esa manera se preocupa de las personas de la tercera edad. Lo segundo que a mí me parece que hay que modificar son ciertas normas laborales. Hace, no sé, 30, 40 años, una persona de 60 años era una persona bastante mayor y bastante avanzada de edad. Hoy, una persona de 60 años es perfectamente activa. Mi recomendación o mi compromiso es plantear una modificación a las normas laborales. Se debe generar incentivos a las empresas privadas para los efectos de que contraten y les sea razonable contratar a personas superiores a los 60 años. Esa experiencia va a resultar muy relevante para el desarrollo de la empresa. Yo creo que al principio hay que generar algún tipo de subsidio, pero una vez establecido en una situación de normalización, yo creo que las propias empresas también van a privilegiar la contratación de personas que se encuentren en la edad de 60 años y que puedan aportar realmente a nuestra economía. Entonces, primero, como decía, un análisis respecto a cómo resolvemos el tema de los cuidadores, aquellas personas no autovalentes que tienen cuidadores, o cómo el Estado puede solucionar ese tema para que ellos puedan tener una vida digna. ¿Sí? Pero la segunda modificación que me parece más relevante es de alguna forma este cambio de cultura. Una persona de 60 años no es necesariamente una persona que está dispuesta a dejar su vida activa laboral, y por lo tanto creo que es bastante razonable generar por parte del Estado beneficios a las empresas para que puedan contratar y extender la vida laboral. A lo mejor en 20 años más, una persona de 70 años también va a estar en condiciones, o una persona de 80 años. Hoy día la ciencia médica permite que hoy día cada vez tengamos en más condiciones, y me parece que una persona de 60 años que tiene la opción, que puede aportar, que está con ganas de seguir aportando a la economía, debe ser contratado por empresas privadas, y mi sugerencia es algún tipo de subsidio por parte del Estado. Bien, muchas gracias, Héctor, muy amable. Vamos a pedirles a nuestros invitados que traten de acomodarse a los 2 minutos para efectos de evitar tener que interrumpirlos y aparecer uno ahí interrumpiendo la conferencia. Vamos entonces ahora a la tercera pregunta, y ya llegó nuestro director ejecutivo, Juan Enrique Blume.
para que él, por favor, sea quien la formule. El tema es corrupción y abuso de poder, un tema que tristemente también está de moda hoy en nuestro país. Por favor, Juan Enrique, activa el micrófono y la pregunta para nuestro invitado Héctor Rodríguez. ¿Cuál es su compromiso con el combate al abuso de poder y a la corrupción que ha hecho noticia estos últimos días, que no ha salido de la palestra pública y que ha permeado casi la totalidad de las instituciones del Estado, que han visto saqueados sus presupuestos y que tienen a la clase política en el más bajo nivel de confianza y el más alto nivel de desprestigio? Gracias, Juan Enrique, por la pregunta. A ver, lo primero, yo complementaría tu diagnóstico. No solo todas las instituciones o una gran cantidad de instituciones están afectadas por el cáncer de la corrupción, sino además nos encontramos que estos actos de corrupción se conocen prácticamente 10 años después de su ocurrencia. Es decir, ni siquiera fueron fiscalizados oportunamente. Aquí yo encuentro que existen dos problemas. Primero, el acto de corrupción propiamente tal, y segundo, un deficiente sistema de fiscalización. No puede ser, la verdad que resulta casi increíble que 10 años después las autoridades se den cuenta que existía problemas de corrupción en instituciones tan importantes como, no sé, Carabineros, Ejército, municipalidades, etc. Por lo tanto, mi análisis o mi compromiso radica en que no solo debemos hacer una modificación a los delitos de corrupción, como la ley 21.121, ¿no es cierto?, que por fin trata de alguna forma correcta la institución de los delitos de corrupción y cohecho, sino también debemos establecer un sistema eficiente de fiscalización para evitar o sancionar en los actos de corrupción. Es decir, no es posible que nuestro país tenga que esperar 10 años para poder sancionar a aquellas personas que cometen delitos tan grandes, de tantos millones y que afectan tanto nuestro patrimonio. En una empresa privada esto no ocurre. Es decir, si una persona comete actos en contra del patrimonio de la empresa, son detectados rápidamente. Yo no entiendo cómo el Estado se demora 10 años, o nuestro Estado se demora 10 años en poder fiscalizar estos actos. Me parece relevante otorgar mayores facultades a órganos como Contraloría, pero también generar un ente que establezca claramente una investigación respecto a los delitos de corrupción. No podemos volver a encontrarnos 10 años después con actos similares a los que hoy día nos tienen horrorizados respecto a corrupción. Parece que ahora estuve dentro de los 2 minutos. Sí, muy bien, Héctor, muchas gracias. Héctor Rodríguez, nuestro candidato a diputado por el Distrito 10, región metropolitana. Vamos ahora con la última pregunta, que tiene que ver con reparación y justicia para las víctimas de actos de violencia. Y para ello nuevamente le vamos a dar la palabra a Rosa Ester Díaz, nuestra directora de operaciones. Por favor, Rosita, enciende tu micrófono y la pregunta para Héctor Rodríguez. Bueno, Chile es un país republicano, democrático, respetuoso del Estado de Derecho, y en donde el gobierno cuenta con recursos, concentra la autoridad y la fuerza pública por mandato de la ciudadanía. Esto para garantizar la paz y el orden en todo el territorio nacional. Y el primer, más importante de estos mandatos, y razón por la cual que se le entrega, ¿no es cierto?, al Estado, y da que los ciudadanos renuncian, no están autorizados entonces para tomar la justicia por su cuenta. En este sentido, se cree que ningún gobierno tendría que pedir disculpas por las pérdidas de vidas humanas, ni para tanto desborde de los actos criminales que hay en el país, y menos para que las víctimas vean esfumarse el esfuerzo de muchos años y su patrimonio, ¿no es cierto?, que lograron con esfuerzo y sacrificio. Después, de todas maneras, ante esta situación, nuestra pregunta es que, ¿cuál es su compromiso con las víctimas? Que claro, con las víctimas de las marchas y las protestas que se salen de control,
la delincuencia, el crimen organizado y los atentados terroristas, que han crecido como espuma en el país en los últimos años. ¿Cuál es su compromiso? Gracias, señora Rosa. A ver, yo hablaría de dos tipos de víctimas. Obviamente aquellas víctimas que son directas de la intervención del Estado. Respecto de ellas, el tema indemnizatorio está resuelto. Si algún agente del Estado ha cometido algún acto de negligencia y ese ha causado perjuicio, esas personas tienen el legítimo derecho de pedir indemnización al Estado respecto de lo que se les ha causado. Eso está resuelto y está resuelto casi ancestralmente desde los inicios de nuestra República. Lo que no está resuelto, a mi modo de ver, es lo que en derecho se llama la teoría de la falta de servicio por parte del Estado. Jurisprudencialmente se ha creado la tesis que yo adhiero, que es cuando el Estado incumple sus obligaciones, como las que hemos mencionado, de mantener el orden público, la seguridad, cuando incumple esa obligación está cayendo en un tema de falta de servicio y por lo tanto esa falta de servicio también debe ser sancionada y también debe ser indemnizada. Es decir, si el Estado no cumple los compromisos que asumió, yo legítimamente puedo presentar una demanda y obtener los beneficios. Eso está resuelto solo a un nivel muy somero, muy embrionario a nivel judicial, y eso a mi modo de ver debe estar resuelto también a nivel legislativo, es decir, cosa que exista un procedimiento eficaz, sencillo, para poder recurrir en contra a los tribunales en contra del Estado cuando hay una falta de servicio, como es, por ejemplo, la obligación de protección de los pequeños emprendimientos que existen. Por ejemplo, estoy pensando en la zona cero, donde no ha tocado estar y donde aún los pequeños empresarios, algunos no pueden abrir y otros solo pueden trabajar 4 días a la semana porque ya desde el viernes ya no pueden hacerlo. Ahí claramente hay una ineficiencia del Estado, a mi modo de entender una falta de servicio, y eso debe ser reglamentado, es decir, debemos tener un cuerpo legal que establezca procedimientos y formas de obtener la indemnización bastante más rápido que lo que hoy día solo que uno puede aspirar a una tesis judicial, tesis que podría eventualmente ser cambiada por los tribunales. Estoy pensando respecto al excelente fallo, respecto al matrimonio que fue brutalmente asesinado e incendiado, y cual la Corte Suprema condenó al Estado de Chile a una indemnización por falta de servicio. Estoy pensando en esa tesis, pero transformarla en un tema legislativo para que tengamos claridad de cómo recurrir cuando el Estado no cumple la obligación a la cual se ha comprometido. Bien, muchas gracias, Héctor, muy amable por las respuestas a estas inquietudes de la Fundación y de las comunidades con las cuales trabajamos. Ahora le vamos a dar 1 minuto a Héctor Rodríguez, candidato a diputado por el Distrito 10, para que nos dé un mensaje de despedida y remarque las razones por las cuales debemos votar por usted, y adicionalmente nos diga cuál es el número de su voto. Por favor, Héctor. Ok, Rubén, como les decía, soy Héctor Rodríguez, soy candidato a diputado por el distrito número 10, mi número de papeleta de votación es AA63. Yo lo que creo es que hoy día, de verdad, nuestro país necesita orden, necesita seguridad para que podamos seguir progresando. Efectivamente, nuestro país ha incumplido ciertas normas que ha generado desigualdades. Yo lo que creo que hoy día tenemos que hacer cambios efectivos respecto de equiparar la cancha respecto a todos los ciudadanos. Y estos cambios hay que hacerlos ordenados y de forma técnicamente correcta. Yo lo que veo que actualmente el Parlamento, para qué decir la Convención Constituyente, está siendo muy poco seria en su actuar, muy poco técnica y muy poco adecuada para los intereses de nuestro país. Yo lo que creo que debemos votar por gente capaz, gente nueva. Tenemos que cambiar las actuales autoridades por gente realmente preparada. Gracias, Rubén. Muy bien, Héctor Rodríguez, candidato a diputado por el Distrito 10. Muchas gracias por sus respuestas, por haber aceptado nuestra invitación. Y antes de iniciar la entrevista con nuestra siguiente invitada, Natalia Pregentile, candidata a senadora por la región metropolitana, vamos a invitar a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, a quienes están atentos a este programa de conversación, Mis Compromisos con Chile, con los candidatos a senadores y diputados, que por favor nos visiten en las redes sociales, en nuestro canal de Fundesco Chile, en YouTube,
y se suscriban al canal, compartan esto con otros seguidores, con otros amigos, para aumentar esta audiencia. Bien, le damos entonces nuevamente la bienvenida a Natalia Piergentile. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Y gracias a ustedes. Y para iniciar en toda esta conversación, le vamos a hacer entonces la pregunta inicial de rigor. ¿Quién es Natalia Piergentile y por qué los ciudadanos chilenos debemos votar por usted en las próximas elecciones? Por favor, Natalia, los micrófonos son suyos. Bueno, yo soy Natalia Piergentile y ¿quién soy yo? Lo primero es que soy mamá, soy esposa, soy hija, soy política, soy presidenta de un partido político y soy académica. Y en ese contexto mi biografía, digamos, mi historia vital y además mi experiencia laboral y en la política me ha llevado a tomarme el desafío no solo de ser presidenta de un partido en tiempos donde cualquiera huiría de esta responsabilidad, sino además, por cierto, de ser candidata a senadora por la región metropolitana, porque creo que hay que renovar la política no solo con rostros o con fuerzas distintas, sino porque creo que hay que hacer una renovación respecto de repensar los valores y los principios por los cuales uno quiere estar allí, representando a los demás, desde una mirada de humildad, de respeto y de empatía con la realidad de chilenos y chilenas. Y eso es lo que me mueve. Natalia, muchas gracias por esa presentación. Y ahora entonces vamos a las preguntas. Veamos a ver si nuestro amigo Juan Enrique hace la primera pregunta, nuestro director ejecutivo. Por favor, Juan Enrique. Sí. Bueno, la primera pregunta es sobre participación ciudadana. ¿Cuál es su compromiso para promover la participación ciudadana en la gestión a la cual se comprometió Chile el año 2009 cuando firmó en Lisboa la Carta Iberoamericana sobre ese tema junto a 16 otros países? Bueno, yo tengo un compromiso con la participación desde la convicción. Durante muchos años trabajé con territorios extremos y con pueblos indígenas, particularmente el pueblo Rapa Nui. Y ahí aprendí en terreno que la participación no es solo decirle al otro qué opina usted de lo que yo voy a hacer, ya sea una empresa, ya sea el Estado, sino más bien cómo vamos a hacer juntos esto, ya sea una definición de programa, un proyecto, etc. Por lo tanto, creo que la participación no solo es necesaria en términos éticos, sino que además es necesaria en términos de que le da viabilidad a las políticas públicas. Sin la participación de la comunidad, la verdad es que podemos diseñar políticas tremendamente eficientes, tremendamente, digamos, bien estructuradas, pero que a lo mejor no van a tener el impacto que necesitamos que tengan porque no consultamos a aquellos donde eso ocurre o donde se manifiesta ese dolor porque se necesita intervenir. Creo además en la participación deliberativa. No es solo invitar a que las personas den su opinión, sino como yo hago que esa opinión tenga la posibilidad de ver la luz en términos de poder, de definir, que no existan esas asimetrías que hoy día existen respecto del Estado con las personas, donde a veces se invita a la participación, pero lo que se invita más bien es a un diálogo que después ya se fatiga. Y creo, finalmente, que en un compromiso muy central de lo que yo haría sería promover la firma del Acuerdo de Escazú. Porque uno de los puntos, aparte del medioambiental, es que la opinión de las comunidades donde se producen las inversiones es vinculante. Y hay un término muy bonito que utilizan los Rapa Nui que tiene que ver cómo el Estado convive con esa cultura, que se llama ser un buen amigo del lugar. Hoy día las empresas no son en general buenos amigos del lugar, son más bien estaciones de servicio. Van, se cargan de la minería, de la forestal, etc., y se van, tributan en otro lado y no dejan nada. Por lo tanto, el que la participación de la comunidad en los proyectos de inversión sea vinculante no es para que la empresa gaste más plata en esa comunidad, es como la comunidad se hace parte del desarrollo de ese territorio de manera colectiva, donde está el Estado, donde está la empresa y donde están las comunidades. Eso, por ese tipo de cosas que me gustaría trabajar y bregar en el Senado. Bien, muchas gracias Natalia por su respuesta. Vamos entonces a la segunda pregunta con
que tiene que ver con el tema de personas mayores. Por favor, Rosa Ester Díaz, nuestra directora de operaciones, enciende el micrófono. Y la pregunta para Natalia Piergentile, candidata a senadora por la región metropolitana. Buenas tardes, Natalia, bienvenida. La encuesta CACEN del 2020 entregó datos en el sentido que la población de 60 años y más en Chile está cercana a los 4 millones de personas. Por otro lado, las estimaciones de la CEPAL-CELADE proyectan para el año 2050 un aumento de la población chilena cercano a los 6,5 millones de personas que van a tener 60 años o más. Esto equivale al 31,6% del total del país. Ahora, estas cifras reflejan que la población de nuestro país está acelerando muy rápidamente, y principalmente en el caso de las mujeres, que alcanza a ser 130 por cada 100 hombres, todos mayores de 60 años. Por otro lado, la mayoría de las personas mayores se mantienen activas, y un 85,8% es autovalente. Solo un 14,2% necesita apoyo para llevar a cabo o tener actividades en su vida diaria. Son personas dependientes. Entonces, por ello, nuestra pregunta es ¿cuál va a ser su compromiso con las personas mayores, que superan hoy día el 16% del total de la población y que son muy longevas, 80 años ya, siendo las más altas de Latinoamérica y prácticamente a nivel mundial? Quiero partir dándole una respuesta a este tema, diciéndole que muchas veces, y esto lo digo con mucha humildad, muchas veces uno ve a algunos políticos, no mis contertulios por supuesto, que hablan de la realidad del país como mirándola desde una esquina, como mirándola desde la vitrina. Y a mí me pasa que en esta pregunta en particular, a mí me toca muy de cerca la realidad de los adultos mayores no autovalentes. Tengo mis padres de 77 y 76 años, mi papá tiene Alzheimer, y mi mamá se está recuperando de un accidente cerebrovascular que tiene secuelas que van a quedar ahí. Entonces, me he visto enfrentada a todas las interrogantes que usted me plantea. ¿Cómo viven su sobrevida? ¿Cómo el Estado les asegura un cierto pasar digno? ¿Cómo viven esto que se llama jubilar, que significa júbilo, que vendría de vivir feliz, tranquilamente, después de haber aportado a los hijos, a la sociedad, etc.? Por lo tanto, yo siento que este tema hay que mirarlo desde una perspectiva bastante más amplia que solo focalizarla en que los adultos mayores sigan activos o puedan trabajar. Nuestros adultos mayores, como todos los ciudadanos en Chile, merecen que tengamos una conversación respecto de cuál es el mínimo de dignidad que nosotros como país estamos en condiciones de ofrecer y tenemos la voluntad de ofrecer. Y en ese contexto yo creo que un sistema de seguridad social fuerte, un sistema de seguridad social que permita pensiones que le den a esas personas tranquilidad para su subsistencia. Por otra parte, un sistema de salud que le dé garantías de tratamiento, que le dé garantías de remedio. El 60% de las jubilaciones hoy día en Chile se van en costos de medicamentos. Por lo tanto, ¿y cómo hacemos la definición de ciudad y de barrio más amigable? No solo las calles, para que puedan caminar, etcétera, sin contratiempo los adultos mayores, sino además cómo desde los espacios locales, puntualmente los municipios, generamos una oferta de distracción, de educación para los adultos mayores, que no sea la caricatura hoy día que es un poquito de baile, un poquito de gimnasia, sino que cómo hacemos con ellos una política que permita saber cuáles son sus necesidades. Y claramente las necesidades de los adultos mayores en la zona urbana será una, en la zona rural será otra, según su nivel de vida, su trayectoria, etc. Por lo tanto, sistema de seguridad social
sistema de salud que garantice medicamentos y atención y, por cierto, una visión desde los municipios que genere una oferta pertinente con y para los adultos mayores, para que finalmente ellos puedan vivir esto que se llama jubilar, con el sentido de la palabra que tiene que ver con júbilo, con tener espacios de felicidad acorde a sus necesidades. Muy bien, muchas gracias, Natalia, por su respuesta. Vamos entonces ahora a la tercera pregunta, la voy a formular yo. Hay mucha interferencia con la conexión de Juan Enrique. Esta pregunta es sobre corrupción y abuso de poder. Observamos con preocupación la forma como crecen las conductas ilícitas cometidas por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos y en todos los niveles jerárquicos e instituciones del Estado, y que afectan el patrimonio del fisco en el sentido más amplio. Esos delitos van desde el fraude al fisco, negociación incompatible, cohecho, violación de secretos, uso de información privilegiada y un largo etcétera. Solo en el Código Penal aparecen estipulados 39 delitos asociados a la corrupción recogidos en un solo capítulo. Los acusados no parecen temer a las sanciones y multas y a la labor de la unidad especializada anticorrupción. No parece estar dando tampoco resultado o ser suficiente la labor que realiza. Por ello, la pregunta, Natalia, es: ¿cuál es su compromiso con el combate al abuso del poder y a la corrupción que ha permeado la casi totalidad de las instituciones del Estado, que han visto saquear sus presupuestos y que tiene a la clase política en el más bajo nivel de confianza y en el más alto nivel de desprestigio? Por favor, Natalia, sus micrófonos son suyos. Bueno, muchísimas gracias. Olvidé la pregunta anterior que mi partido y que parte del trabajo en el que yo he participado de manera técnica siempre ha relevado el poder, y creemos que se puede generar una remuneración a los cuidadores de niños, niñas y adultos mayores que dejan su trabajo para cuidar a algún familiar. Me importaba hacer el punto. A ver, el PNUD, el 2017, hizo un estudio que se llama Desiguales, donde estableció que el motivo por el cual los chilenos nos sentimos, más discriminados es por nuestra condición social. Eso ya es un abuso de poder. Entonces, miremos las cosas en su real escala. Abuso de poder lo puedo hacer yo, que voy en un auto grande, versus alguien que va en un auto pequeño y se lo tiro. Puede ser desde micros abusos hasta enormes abusos. Por lo tanto, yo creo que nosotros tenemos que trabajar a partir de lo que les digo del estudio Desiguales, trabajar al interior de nuestras comunidades sociales en términos de la no discriminación de los otros, porque creo que podemos generar políticas públicas grandilocuentes frente al cohecho de la corrupción, pero si no mejoramos las prácticas de cómo nos relacionamos entre los demás, vamos a seguir teniendo esa sensación de clasismo, racismo, etcétera, que está muy presente en la sociedad y que por lejos es la sensación por la cual las personas se sienten más discriminadas por su origen social o por su apariencia, ¿ya? Dicho eso, creo que nosotros en Chile criminalizamos la pobreza. Creo que los esfuerzos para mejorar toda la legislación sobre corrupción, colusión, etcétera, ahí ha crecido, pero creo que falta una visión más estricta respecto de cómo se implementa esas penalizaciones y cómo se es más duro, sobre todo con algo que es muy poco ético, que tiene que ver con lo siguiente. Una cosa es lo que está en el Código Penal y otra cosa es lo que está en la conciencia de las personas. Pero quienes estamos en la cosa pública, quienes recibimos un sueldo que es parte del impuesto de cualquier persona que va al almacén a comprar pan, merece otro estándar. Y en ese contexto podemos avanzar en legislación en materia de Código Penal, contra corrupción, colusión, etcétera, pero tenemos que generar una cultura de la excelencia, una cultura de la ética. Y en ese contexto, cuando usted me dice cómo me comprometo, a tener las más altas sanciones a
cualquier cosa que sea delito, colusión, corrupción, etcétera, pero además poner incentivos para mejorar estos aspectos éticos que son muy necesarios para restablecer no solo la dignidad de la función pública, sino además para volver a que los ciudadanos confíen en las instituciones. Uno de los problemas por los cuales Chile hoy día ha subido en su riesgo país no es por la inflación, no es por el cuarto retiro, es por la debilidad institucional. Y eso es a partir de la percepción de los ciudadanos del valor que le dan a esas instituciones. No puede ser que nuestros ciudadanos sientan que tenemos ciudadanos de primera y segunda categoría en cuanto a administración de justicia. No puede ser que alguien que estafa al Estado en miles de millones se demore tanto un proceso judicial versus una persona que robó un celular en la esquina. No estoy diciendo que uno sea más grave que el otro, estoy diciendo que en Chile estamos penalizando pobreza y particularmente a las mujeres. El 86%, perdón, con esto cierro, el 86% de las mujeres que están presas en Chile por narcotráfico declaran haberlo hecho para mantener a su familia. Entonces estamos fallando como sociedad, estamos fallando en el sistema de justicia y tenemos que ser implacables con la corrupción, con la colusión y con los delitos que afectan la honra pública. Muy bien, muchas gracias, Natalia. Vamos ahora a la última pregunta. Y le vamos a pedir a Rosester Díaz que por favor la formule sobre reparación y justicia para las víctimas de la violencia. Por favor, Rosita. Bien, Chile es un país republicano, democrático y respetuoso del Estado de Derecho. El gobierno cuenta con recursos, concentra la autoridad y la fuerza pública por mandato de los ciudadanos. Esto para garantizar la paz y el orden en el territorio nacional. El primero y más importante mandato de la ciudadanía, razón por la cual los ciudadanos renuncian o no están autorizados para tomar la justicia por su cuenta. En ese sentido, se cree que ningún gobierno debería tener que pedir disculpas por las pérdidas de vidas humanas, para tanto desborde de actos criminales en el país, y menos para que las víctimas vean esfumarse sus ahorros, el patrimonio que tantos años de sacrificio y esfuerzo les ha costado. En este sentido, la pregunta es, ¿cuál es su compromiso con las víctimas de las marchas y protestas que se salen de control, de la delincuencia, del crimen organizado y de los atentados terroristas que han crecido como espuma en el país en los últimos años? ¿Cuál es su compromiso, Natalia? Bueno, yo creo que en los tiempos que vivimos es tremendamente vigente esta pregunta. Quiero partir diciendo que muchas veces mi sector político ha sido tibio respecto de condenar la violencia, porque la violencia no es buena cuando la ejercen unos y mala cuando la ejercen otros. La violencia es violencia. Y más allá de las asimetrías de fuerza, yo creo que la violencia no es el camino para generar mejoras en el país, ni para nada bueno puede resultar. Efectivamente han habido revoluciones, la Revolución Francesa fue con violencia, pero en los tiempos en que tenemos una civilización, que tenemos institucionalidad, violencia de donde venga es violencia y es condenable. Y en ese contexto yo creo que se ha... y puedo decir, a lo mejor los medios de comunicación no ayudan mucho en eso, porque se ha visto cómo las víctimas de la violencia por parte del Estado han tenido mucha vitrina, pero ha habido una asimetría de información respecto de pequeños comerciantes que han visto mermado sus sueños, su trabajo de toda la vida, etc. Por lo tanto, yo creo que lo que ha pasado en Chile nos tiene que hacer pensar qué veníamos haciendo mal, que se produce esta agudización de la violencia, donde, insisto, tenemos que reparar
a los pymes, a los emprendedores, y tenemos que reparar a aquellos, por ejemplo, que han perdido su visión o se han visto con algunas mutilaciones producto de la fuerza pública. Efectivamente, el gobierno tiene la autoridad de la fuerza pública, pero esa autoridad no es neutra, no es inocua. Esa autoridad se ejerce con mayor respeto a los ciudadanos cuando es un gobierno que tiene legitimidad. Y lamentablemente este gobierno, por miles de razones, no tiene legitimidad. Por lo tanto, efectivamente, el accionar de la fuerza pública mandatada, aunque tenga la impronta legal para hacerlo, la legitimidad con la que se ejerce hoy día ese poder es el que está absolutamente en cuestión. Dicho eso, creo que reparación por una parte, como les digo, diálogo. Esperamos una reforma institucional a partir de la convención que permita que tengamos un nuevo trato, un nuevo pacto social como chileno, donde esté la empresa, donde esté el Estado, donde estén los ciudadanos, la academia, etcétera, y podamos hacernos preguntas y responder colectivamente cómo vamos dando ciertos pasos y hacia qué horizonte. Y en el caso particular de la región de la Araucanía, que por razones obvias es parte de esta pregunta, yo creo que hay que ser decidido en condenar los actos de violencia y vandalismo, pero al mismo tiempo hay que hurgar en las causas de ese conflicto que nada, y lo subrayo, pueden justificar la muerte, la violencia y los incendios. Lo que estoy diciendo es que tenemos que buscar esas causas. Eso no significa amilanarnos a lo que está ocurriendo, ser débil en cuanto a combatir la violencia, pero a buscar esas causas y a tratar de abordarlas, porque si no, lo único que vamos a estar haciendo es contener la violencia. Con violencia, a lo mejor vamos a combatir con inteligencia, algún posible atentado, vamos a impedir que se queme alguna iglesia, pero vamos a seguir teniendo un estado de conflicto que le hace mal a los habitantes de esa zona, que le hace mal a la economía de esa zona y que le hace mal a un proyecto colectivo de país que yo creo que es el que genuinamente, aunque tengamos opiniones distintas, todas las fuerzas políticas están tratando de hacer y de construir. Muy bien, muchas gracias Natalia por tu respuesta. Y ahora, para finalizar, le vamos a conceder un par de minutos para una despedida, para un saludo también a sus seguidores y aprovechamos para desearles muchos éxitos en su campaña. Por favor, Natalia, su minuto de despedida. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer estos espacios de conversación y quiero decirles también que uno aquí no juega solo, esto es un partido de fútbol, uno es uno más del equipo. Por lo tanto, aunque tuviéramos a Messi solo, no puede jugar contra 11. Entonces, el que seamos candidatos a senadores, a diputados, obedece a que queremos ser parte de un equipo que tiene una propuesta para Chile, que pueden ser distintas, etcétera, pero que son propuestas. Y en este contexto yo soy parte del equipo que comanda Yasna Proboste, que creemos que es una alternativa de gobernabilidad y de transformaciones para Chile. Y yo quiero ser senadora por lo que les planteé al inicio, pero porque quiero ser parte de este juego en equipo, parte de este equipo que haga transformación en paz social y con gobernabilidad. Por lo tanto, si a usted le parece votar por una mujer que se atreve a ser presidenta de un partido en tiempos tan difíciles, que se atreve a ser mamá, esposa, académica, hija, cuando las mujeres tenemos siempre una carga laboral más pesada. Si a usted le parece que quiere votar por alguien que esté convencida de que Chile necesita transformaciones, pero con gobernabilidad, que le va a poner cara a la corrupción y que va a hacer todos los esfuerzos para hacer las transformaciones que Chile necesita, vote por mí, soy el número 27, candidata a senadora por toda la región metropolitana. Muchas gracias, Natalia Pellentile, candidata a senadora por la región metropolitana. Le deseamos muchos éxitos en su campaña. Gracias por las respuestas, por darse el tiempo de estar con nuestra fundación y con las personas que apoyan nuestro trabajo. Bien, vamos entonces a iniciar la entrevista con nuestro tercer invitado, Tarek Yacamán, candidato a diputado por el Distrito 7. Antes recordarle a todos quienes nos siguen a través de las redes sociales que esta es una grabación que se subirá a nuestro canal de Fundesco Chile en YouTube y se compartirá también en las redes sociales para que por favor la puedan volver a ver y a revisar
más adelante. Tarek Yacamán, cordial saludo, bienvenido a esta entrevista, a este programa Mis Compromisos con Chile. Vamos a hacerle la pregunta que le hemos hecho a todos nuestros candidatos. ¿Quién es Tarek Yacamán y por qué los chilenos debemos de votar por usted? Por favor, Tarek, los micrófonos son suyos. Hola Rubén, Rosa, Natalia. Mi nombre es Tarek Yacamán, yo tengo 27 años, soy abogado de profesión, soy candidato a diputado por el distrito 7, más o menos lo que era la Quinta Costa, ¿cierto? Desde Concón a Santo Domingo, un distrito gigante. Yo soy conconino, oriundo, nacido y criado. Estudié Derecho aquí mismo en Viña del Mar. Sin embargo, a pesar de haber hecho mi práctica, haber hecho pasantía, ¿cierto?, en el mundo del derecho, lo cierto es que he dedicado mi vida a dos cosas principalmente. Uno, el mundo de los centros de estudio en materia de políticas públicas. Nos ha tocado investigar con respecto a salud, educación, discapacidad, infancia, etcétera, y una serie de temas que a mí me apasionan y en los que he tenido la oportunidad de instruirme. Y me he dedicado muy fuertemente a un proyecto que fundamos hace 3 años, que lo que se dedica es a la prevención del consumo de drogas en menores a través del deporte, la ciencia, la cultura. Es lejos el tema que a mí más me interesa, es lo que más me mueve. Yo creo que si uno quiere construir un Chile más digno, un Chile más justo, más libre, más inclusivo, con más justicia, lo primero es saber que la inversión fuerte tiene que estar ahí en la primera infancia, con el conocimiento claro de que un peso invertido en un niño, en una niña, puede rendir hasta 10 veces más que el peso invertido en un adulto. Eso es algo que tenemos que tener muy, muy claro, que tiene que estar en la base de nuestra institucionalidad y espero así sea de aquí en adelante. Ese es el tema que más me motiva a mí, y si estoy hoy día de candidato a diputado es porque creo profundamente de que Chile tiene la oportunidad de verdad de dejar de hacer lo mismo con los mismos de siempre y abrirle las puertas a quienes estamos esperando el espacio para poder transformar, para poder renovar, pero una renovación que no tiene nada que ver con esta corriente de refundacionismo, sino que nace desde el sentido común, desde el reconocimiento de nuestros 200 años de historia de institucionalidad, de nuestros 200 años de historia institucional, con mucho orgullo por lo que hemos construido, con conocimiento de causa también de las fallas en las que hemos tenido, y de cómo podemos reparar, ¿cierto?, nuestros errores y cómo podemos seguir creciendo en el camino precioso de este Chile del que yo me siento profundamente orgulloso. Muy bien, muchas gracias por su presentación, Tarek, y por aceptar nuestra invitación. Vamos entonces ahora a las preguntas, y la primera pregunta la voy a formular, dado de que nuestro amigo Juan Enrique tiene problemas con su conexión desde la Araucanía. La pregunta es la siguiente, se hace con esta introducción. Con la Convención Constitucional, hablar hoy de participación ciudadana en Chile está de moda. Y es verdad, en la última década nuestro país ha avanzado de manera importante, pero no suficiente en la incorporación de normas, mecanismos e instituciones sobre participación ciudadana, como las leyes de transparencia, lobby, asociaciones y participación, formación ciudadana. Tenemos hasta un observatorio de participación ciudadana y otros mecanismos más. Sin embargo, observamos que no hay consenso en la clase política sobre su significado y el alcance que debería tener la participación ciudadana para que contribuya de manera permanente, pacífica y por la vía democrática en la gestión y la fiscalización pública. Por ello, nuestra pregunta es, ¿cuál es su compromiso para promover o fortalecer la participación ciudadana en la gestión y la fiscalización pública a la cual se comprometió Chile el 2009, cuando firmó en Lisboa la Carta Iberoamericana sobre este tema junto a 16 países? Por favor, Tarek, la respuesta. Bueno, lo han dicho, ¿cierto?, los otros invitados, las otras invitadas. Nosotros hemos avanzado bastante en materia de transparencia, hemos avanzado bastante en materia de participación. Creo también que los últimos años para lo que han servido es para que las personas quieran involucrarse aún más en política, y cuando digo política no me refiero solo y exclusivamente a todo el aparataje gubernamental, parlamentario, sino también la política que es territorial, ciudadana, hacerse parte de lo que construyen en sus barrios, de sus juntas de vecinos, clubes deportivos, etc. Y quiero plantear, ¿cierto?, algunas cosas que a mí me parecen relevantes. Uno, qué bueno que no haya consenso con respecto a qué es lo que se refiere cuando decimos participación ciudadana, ¿cierto? Habla del espectro y de la diversidad que tenemos. Ahora bien, eso no significa desconocer el marco en el cual jugamos, ¿cierto? Nosotros tenemos un marco institucional, una historia, ¿cierto?, que marca por dónde nos movemos, y que si queremos cambios tenemos que hacerlo dentro de ese marco. Por lo tanto, cuando hablamos de participación ciudadana, creo que el camino es dentro del marco institucional que tenemos, abriendo puertas, ¿cierto?, a la innovación, sobre todo que la tecnología nos permite.
Lo segundo, creo muy importante que seamos capaces de avanzar en formación ciudadana. Esto tiene que ver con un involucramiento de quienes participan o participamos en política bruta, ¿cierto? En política dura, que son lo que decíamos antes, ¿cierto? El Congreso, el Parlamento, los partidos políticos, un vuelco hacia las instituciones ciudadanas a querer participar e informar desde la buena fe, ¿cierto? No desde la ideología, sino desde la buena fe de cómo se compone nuestro Estado, cómo funciona, cómo se mueve, etcétera, cómo se hacen los cambios dentro. Creo que eso es algo en lo que sí o sí tenemos que avanzar. Y lo tercero, hoy día tenemos un gobierno con aprobación por el piso, ¿cierto? Instituciones que usualmente tenían aprobaciones muy altas, hoy día con aprobación por el suelo. Sin embargo, tenemos a las organizaciones ciudadanas, las juntas de vecinos, los clubes deportivos con aprobación altísima, y tiene que ver porque han estado haciendo el trabajo. A quienes están en política, a quienes les toca tomar la decisión, lo que les corresponde es ver cómo somos capaces de respaldar a esas instituciones ciudadanas. Y si queremos más participación, tenemos que potenciar a la organización de la sociedad civil, no otro camino. Ese es el camino, el potenciamiento de las organizaciones de la sociedad civil, clubes deportivos, clubes culturales, clubes de cuecas, ¿cierto? Juntas de vecinos. Por ahí, creo yo, va el camino de la participación ciudadana. Excelente, Tarek. Gracias por la respuesta. Vamos entonces ahora al segundo tema. Personas mayores. Y para ello entonces le vamos a preguntar, o le vamos a pedir a Rosa Esther Díaz, nuestra directora de operaciones, que por favor formule la pregunta. Por favor, Rosita, activa el micrófono y la pregunta para Tarek. Está silenciada, creo. Ahí sí. Ok. La encuesta CACEN 2020 nos informa que la población de 60 años o más de nuestro país llega casi a los 4 millones de personas. CEPAL-CELADE estima una proyección para el año 2050 de un aumento de la población que llegará cercana a los 6,5 millones de personas que tengan 60 años y más. Esto equivale al 31,6% del total del país. Ahora, estas cifras reflejan que la población envejece rápidamente, y especialmente las mujeres, que respecto de los hombres son un 130% por cada 100 hombres, todos mayores de 60 años. Además, la gran mayoría de las personas mayores son autovalentes, permanecen activas, más o menos un 85,8%, mientras que aproximadamente un 14,2% estaría requiriendo de apoyo para la realización de sus actividades diarias, es decir, son dependientes. Por eso la pregunta es, ¿cuál es su compromiso con las personas mayores que superan el 16% del total de la población y cuya longevidad, 80 años, ¿no?, es la más alta del país, de Latinoamérica, y también a nivel mundial? ¿Cuál es su compromiso, Tarek? Bueno, yo creo que una de las grandes, voy a seguir con la línea de lo que conversábamos antes, ¿cierto? En el tema de la participación ciudadana. Uno lo que busca es que todos y todas nos podamos participar de la sociedad en igualdad de condiciones, ¿cierto? Que nosotros podamos disfrutar de los espacios que la sociedad nos ofrece en igualdad de condiciones, que nos podamos comunicar en igualdad de condiciones, ¿cierto? Y que exista una igualdad de trato para todos los ciudadanos. Eso es la base, ¿cierto? Dentro del concepto de justicia, como lo entiendo yo, eliminar esas barreras de entrada a cuestiones que creo nos pertenecen a todos y a todas las personas que componemos nuestro Chile. Ahora, a mí este es un tema que me toca de cerca, no solamente por mis abuelas, por mis abuelos, por la tradición, el contacto que uno tendrá con la tercera edad, o el hecho de que mi abuelo, ¿cierto?, haya sido uno de mis mejores amigos. Yo soy una persona en situación de discapacidad, yo tengo una atrofia muscular espinal tipo 3, yo no corro, no salto, me cuesta subir escaleras, cojeo, una serie de cosas, tengo todos los músculos del cuerpo atrofiados en algún nivel, y uno es consciente de cuestiones en la manera en la que construimos la ciudad, que usualmente una persona no tiene por qué darse cuenta, y me incluyo también dentro de eso. Yo, primera vez que me subí a una silla de ruedas fue a los 21 años, y fue la vez que me enteré, fue el momento en el que me enteré de lo poderosa que es una grieta en el asfalto de una vereda, en el avance de una silla de ruedas,
O lo que ocurrió con mi abuela, ¿cierto? Mi abuela aquí en Viña del Mar, en Ocho Norte, camina por la ciclovía y no por la vereda porque la ciclovía no tiene grieta, ¿cierto? Y la vereda sí las tiene. Entonces, frente al riesgo, mejor que le grite un ciclista antes que caerse, ¿cierto? Así, lo mismo ocurre con las micros, a diferencia de Santiago, ¿cierto? Yo tengo una envidia por el Transantiago en este nivel. Aquí las micros tienen escaleras, no tienen rampa. Ocurre también en los medios de comunicación, ¿cierto? Hoy día se ha crecido un poco para el acceso de las personas con discapacidad visual, ¿cierto? Pero lo cierto es que la mayoría de los programas no son accesibles en ese nivel, ¿cierto? Ocurre también con los ascensores, con las señaléticas, las vías táctiles, ¿cierto? Hay un montón de discriminaciones urbanas a las personas que componemos nuestra sociedad y no le damos el acceso garantía para todos. Ustedes me preguntan cuál es mi compromiso con las personas de la tercera edad, es que puedan acceder, ¿cierto?, a los distintos espacios que componen nuestra ciudad, nuestro Chile, de la misma manera que cualquier otro dentro de lo que nos permita, ¿cierto?, la tecnología, la infraestructura, sin pasarse de rosca, pero un paso, sin lugar a duda, es hacer cumplir la ley, aumentar los sistemas de fiscalización, ponerle dientes, ¿cierto?, a la ley de accesibilidad universal, para que podamos disfrutar del Chile, todas las personas por igual. Muy bien, muchas gracias, Tarek, por tu respuesta. Y vamos entonces al tercer tema de abuso de poder y corrupción. Observamos con preocupación la forma como crecen las conductas ilícitas cometidas por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos y en todos los niveles jerárquicos e instituciones del Estado, y que obviamente afectan el patrimonio del fisco en el sentido más amplio de la palabra. Estos delitos van desde el fraude al fisco, negociación incompatible, cohecho, violación de secretos, uso de información privilegiada y un largo etcétera. No solamente en el Código Penal aparecen estipulados 39 delitos asociados a la corrupción, recogidos en un solo capítulo. Los acusados no parecen temer a las sanciones y a las multas, y la labor de la unidad especializada anticorrupción no parece estar dando resultado o ser suficiente. Por ello la pregunta es, ¿cuál es su compromiso con el combate al abuso del poder y la corrupción que ha permeado la casi totalidad de las instituciones del Estado y que han visto saquear sus presupuestos y que tiene a la clase política en el más bajo nivel de confianza y el más alto nivel de desprestigio? Por favor, Tarek. Este tema a mí me gusta harto. De hecho, de nuestro volante yo puse 3 temas. Lo primero es manitos limpias, ¿cierto? Eliminar la corrupción, sacar de cuajo ese cáncer que nos ha estado haciendo, nos está destruyendo las instituciones, ¿cierto? El segundo, bueno, educación para salir adelante, lo que les decía antes en materia de infancia. Y el tercero, seguridad, y lo vamos a conversar más adelante, ¿cierto?, con la siguiente pregunta. Pero en materia de corrupción han habido una serie de eventos en los últimos años que nos han tirado la institucionalidad por el suelo, con culpables claros, ¿cierto? Una clase política que no quiere hacerse cargo de sus propios errores, que se dedica a ver la paja en el ojo ajeno, y no se da cuenta de que la gran falencia, la gran falla que hemos tenido en estos años en materia de construcción, ¿cierto?, de avance chileno, no es el sistema económico, sino que es el sistema político, la clase política y cómo le hemos fallado a Chile desde esa arista. En materia de corrupción, ¿cierto?, aparece el caso de corrupción en Las Condes, el que aparece en Lo Barnechea, Vitacura, Valparaíso, Viña del Mar, y lo vemos todo como si fuera una serie de casos aislados, pero lo cierto es que tenemos un sistema político que permite de base que exista el pituto. Sale un gobierno, se van 3.000 personas, entra uno nuevo, llegan los partidos políticos, se reparten 3.000 cargos en el gobierno, dentro de los cuales está el director del Servicio de Impuesto Interno, el del CERVEL, el que más me duele a mí, el del CENAME. O sea, decidimos entregarle un cargo técnico, donde debería llegar una persona por mérito para hacerse cargo del futuro de los niños y niñas más vulnerables de Chile, a un político y no a un técnico que se lo haya ganado por mérito. Pasamos, ¿cierto?, de Piñera 1 a Bachelet 2, cambiamos el 80% de los directores de hospitales públicos. Pasamos de Bachelet 2 a Piñera 2 y volvimos a cambiar al 80% de los directores de hospitales públicos. ¿Qué tiene que ver, ¿cierto?, el enfermo con el gobierno de turno? Absolutamente nada. Pero es porque nuestro sistema no nos permite tener políticas de Estado, sino que pensamos siempre en políticas de gobierno, a 4 años. ¿Cómo nos podemos, ¿cierto?, asegurar la votación en 4 años? ¿Cómo podemos colocar a los miembros de los partidos políticos en estos 4 años? ¿Cómo podemos sacarle jugo a esto? Mi compromiso con la corrupción es ese, principalmente en el área del pituto y, ¿cierto?, del amiguismo. Eliminar el campo de acción para que podamos
podamos elegir a las personas que componen los cargos a dedo en vez de darle cierto espacio al mérito. Me encantaría que hubiese más independencia en el Sename, tener la posibilidad, ¿cierto?, de que el director del Sename efectivamente sea la mejor persona en materia de infancia, el Sename o la nueva institucionalidad, ¿cierto?, en mejor niñez, que sea la mejor persona en la materia, que quienes componen, ¿cierto?, la toma de decisiones en esa área sean las personas, las profesionales que se ganaron el espacio. Me preguntan a mí cuál es el compromiso con eso: reducir el espacio de acción para el pituto y el amiguismo. Muy bien, muchas gracias, Tarek, por tu respuesta. Vamos entonces ahora a la última pregunta y nuevamente le pedimos entonces a Rosa Esther Díaz, nuestra directora de operaciones, que sea ella quien la formule. Por favor, Rosita, activa el micrófono y formula la pregunta a Tarek. Bien, Chile es un país republicano, democrático y respetuoso del Estado de Derecho. Y el gobierno cuenta con los recursos, concentra la autoridad de la fuerza pública, todo esto mandatado por los ciudadanos. La idea es que pueda garantizar la paz y el orden en todo el territorio nacional. Y por esta razón, los ciudadanos renuncian o no están autorizados para tomar la justicia por su propia cuenta. En este sentido, se piensa que ningún gobierno debe tener disculpa por las pérdidas de vidas humanas, ni para tanto desborde de los actos criminales en el país, y menos para que las víctimas vean esforzarse sus ahorros, su patrimonio que les ha costado tantos años de esfuerzo y de sacrificio. En este sentido, le pregunto, ¿cuál es su compromiso con las víctimas de las marchas y protestas que se salen de control, que tienen que ver con la delincuencia, el crimen organizado y los atentados terroristas? Estos últimos han crecido como espuma en el país en los últimos años. ¿Cuál es su compromiso, Tarek, con las víctimas de toda esta situación? Además de pensar, ¿cierto?, en un esquema de reparación para las víctimas, yo creo que es algo en lo que hay que presionar a este gobierno y el siguiente Congreso, ¿cierto?, y con quienes pertenezcamos a esas instituciones, sacar adelante un esquema de compensación para las víctimas de la violencia y del terrorismo, ¿cierto? Lo primero es terminar con el concepto que decía Natalia, ¿cierto?, antes, la presencia de la debilidad institucional. Lo decíamos al principio, nosotros tenemos 200 años de historia democrática, 200 años que se amparan, ¿cierto?, crecen dentro de lo que la ciudadanía ha construido, dentro de lo que las personas han construido. Eso mismo que tú señalabas, Rosa, ¿cierto?, personas que con esfuerzo han levantado sus negocios, sus casas, su familia, ¿cierto?, que con mucho valor han avanzado en construir un Chile más justo, más digno, más inclusivo, un Chile de progreso. Si queremos seguir en esa línea, tenemos que ponerle respaldo o darle cuerpo a nuestras instituciones. Por supuesto, modernizar, por supuesto crecer, por supuesto mejorar, aprovechar la tecnología, pero nunca refundar. Nunca creer que esto se soluciona con un borrón y cuenta nueva. Así no ocurren los cambios en la historia, así no han ocurrido los cambios en nuestro país. Tenemos que saber que todo se construye con sentido común. Y en esa línea, en el respaldo, ¿cierto?, a nuestra institucionalidad, un rechazo coherente, un rechazo justo, un rechazo duro, ¿cierto?, al proyecto de indulto que han presentado algunos parlamentarios que hoy día respaldan algunas candidaturas presidenciales. No podemos permitirnos darle una bofetada así en la cara a quienes han sufrido, ¿cierto?, han sido víctimas de la violencia, darles la bofetada siquiera de que quienes han causado el daño, de quienes saquearon, robaron, de quienes efectivamente cometieron delitos, sean respaldados por algunos poderes del Estado con un indulto y un espaldarazo, ¿cierto?, a la violencia. Muy bien, muchas gracias, Tarek Yacamán. De esta forma hemos terminado la entrevista, no sin antes concederle un minuto más para un mensaje de despedida, para que informe a la comunidad y a sus seguidores cuál es el número de su papeleta. Por favor, Tarek Yacamán, candidato a diputado, Distrito 7, en la región metropolitana. Bueno, para cerrar, lo dije, mi nombre es Tarek Yacamán, soy candidato a diputado por el Distrito 7, un distrito grande, un distrito precioso, un distrito en el que yo nací y me crié. El próximo Congreso es el Congreso más importante de los últimos 30 años porque va a definir lo que viene.
estamos acompañados, ¿cierto?, de un proceso constituyente que es tremendamente relevante en la historia y por lo tanto este Congreso puede ser el Congreso del nuevo orden o del nuevo desorden y va a depender lisa y llanamente de las personas que escojamos para componerlo. Tenemos una oportunidad tremenda de generar cambios anclados en el sentido común, anclados en la historia democrática que tenemos como país. Pero va a depender, una vez más, solo y exclusivamente de quienes vayamos a votar este 21 de noviembre. El llamado es a dejar de hacer lo mismo con los mismos de siempre y de verdad, de una vez por todas, apostar o atreverse con aquellas personas que de verdad quieren cambio y que están con una lucha clara por terminar con la corrupción, desarrollar una infancia digna, una infancia preciosa, ¿cierto? Y recuperar los barrios para las familias, para los niños y niñas y para todos quienes queremos disfrutar de nuestro Chile que hemos construido con tanto esfuerzo. Bien, muchas gracias a Tarek Yacamán por aceptar nuestra invitación y por entregarnos su opinión, su respuesta sobre estos temas que son relevantes para nosotros. Igualmente queremos reiterar nuestra gratitud a Héctor Rodríguez, candidato a diputado en la región metropolitana por el Distrito 10, a Natalia Piegentili, candidata a senadora por la región metropolitana, por aceptar la invitación y por haber compartido su opinión y comentarios sobre estos temas que son relevantes no solamente para la Fundación, sino para la comunidad en la cual trabajamos. En estos momentos está en la sala entrando el doctor Juan Luis Castro, quien será nuestro próximo y último invitado en esta sesión. Así de que le damos también un saludo y bienvenida al doctor Juan Luis Castro, que ya ya lo vemos perfectamente. Doctor Juan Luis Castro, cordial saludo, bienvenido a este programa Mis Compromisos con Chile, un programa que realiza Fundesco Chile, una organización que trabaja en temas de participación ciudadana, organización y desarrollo comunitario. Vamos a hacer la pregunta que le hacemos a todos nuestros candidatos invitados antes de comenzar la entrevista. Y es, ¿quién es el doctor Juan Luis Castro y por qué los chilenos debemos de votar por usted? Por favor, doctor Juan Luis Castro, enciende el micrófono y el micrófono es suyo. Muchísimas gracias, Rubén. ¿Me escucha? ¿Me escucha bien? Fuerte y claro. Bien. Le agradezco enormemente la invitación. Yo soy médico de especialidad en medicina interna y hematología de la Universidad de Chile, en nuestro país. Tengo 61 años y oriundo por mi familia paterna de una localidad de la comuna de Pichilemu que se llama Cahuil, un lugar muy, muy rural, en donde mi padre, que está vivo todavía, hacía la sal en esa localidad y que se conoció mucho después también por ser las llamadas Salinas de Cahuil, de origen muy modesto, ¿eh? Y luego nací yo en una familia muy chiquitita, donde nos trasladamos por ahí por los años 60 a la comuna de San Miguel en Santiago, y ahí yo crecí y estudié, y me permitió, siendo hijo de bancario, mi papá trabajaba en el banco, él no era profesional, nunca lo fue, tenía puestos de rango medio o inferior incluso al principio, y tuve la oportunidad de poder estudiar medicina en la Universidad de Chile, especializarme, y desde temprana época tuve un fuerte compromiso en lo político y social, y volqué esa tendencia hacia lo gremial, y por eso me fui de a poco insertando en lo que era el Colegio Médico de Chile, como gran institución que aglutina a los médicos del país. Ocupé, en fin, distintos cargos hasta llegar a ser presidente nacional durante 7 años, de modo tal de que tuve toda una trayectoria de desarrollo, de liderazgo, ¿verdad?, en el mundo de una organización importante en el país hasta el día de hoy, como el Colegio Médico, en momentos en que se discutía en esa época, estoy hablando del presidente Lagos, la reforma de la salud, se discutía el plan Auge, se discutían grandes temas que después pasaron a ser leyes en un minuto determinado. Y terminé todos mis periodos, incluso con límite de reelección, y como yo siempre fui socialista, me pareció razonable incursionar ante distintas propuestas para poder
iniciar una carrera también en el ámbito político. Y de ahí entonces que me pidieron volver a la zona. Lo hice como diputado por Rancagua, el año 2009, y ahí yo empecé a desplegarme, ¿verdad?, en toda la zona. Después el distrito se amplió por razones del cambio del sistema binominal al sistema proporcional, y he tenido 3 periodos en mi diputación. Represento a 13 comunas de Cachapoal, y en la actualidad, y bueno, y después de todos estos años, yo siempre cuando asumí diputado me planteé atender gratuitamente a la gente. Ese fue mi propósito y lo he cumplido. Y en estos casi 12 años hemos formado una red de atención en toda la zona, con médicos que voluntariamente, amigos míos, gente joven de la zona también, ha colaborado en esta idea y ha hecho este trabajo de apoyo a la ciudadanía en algo tan sensible como la salud. Así que eso me ha permitido desplegarme en muchos lugares. Y bueno, meses atrás surgió la alternativa que se me planteó de poder ser candidato a senador por la región, cosa que yo obviamente sentí como un reconocimiento también a una trayectoria y de un periodo de tiempo y una proyección hacia el futuro también de lo que podía ser en un momento tan complejo de la política en Chile, tener una figura de izquierda y que pudiera estar comprometida también con la región de O'Higgins, que es una región compleja también por temas agrícolas, temas mineros, temas de contaminación, tantas cosas. Eso un poco en una breve síntesis de mi trayectoria. Nunca he dejado de ser médico, sigo atendiendo gente todos los días, ¿verdad?, en forma gratuita, y esa ha sido nuestra vocación. Y la política es una pasión que uno obviamente le importa mucho, sobre todo en épocas de cambio como las que estamos viviendo hoy día en el mundo y también en Chile. Muy bien, doctor Juan Luis Castro, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Ahora vienen las preguntas para la migraña que tenemos todos los chilenos. Y vamos entonces a la primera pregunta y vamos a pedirle a nuestro director ejecutivo, Juan Enrique Blume, que está en la Araucanía, ha tenido problemas de conexión, esperamos que pueda formular la pregunta sin problema, y si no, la haré yo directamente. Por favor, Juan Enrique, activa el micrófono y la pregunta para el doctor Juan Luis Castro sobre participación ciudadana. Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. No, tiene problemas Juan Enrique con su comunicación. Vamos a desactivarlo del audio. Perdone. En estos momentos Desactiva el micrófono que yo voy a hacer la pregunta. Constituyentes que estamos viviendo, la participación, Ya. ¿Se escucha? No, no se le escucha nada. Ahora yo voy a hacer la pregunta al doctor Juan Luis. Con la Convención Constitucional, hablar de participación ciudadana en Chile está de moda. En la última década nuestro país ha avanzado de manera importante en este campo de todas maneras, pero no es suficiente. Tenemos la incorporación de normas y mecanismos e instituciones sobre participación ciudadana, como la ley de transparencia, la ley del lobby, la ley de asociaciones y participación. Tenemos ya una ley de formación ciudadana. Tenemos ya hoy por hoy un observatorio de participación ciudadana también. Sin embargo, hemos observado los dirigentes sociales y la comunidad que no hay consenso en la clase política sobre su significado y sobre el alcance que debería tener la participación ciudadana para que contribuya de manera permanente, pacífica y por la vía democrática en la gestión y la fiscalización pública. Por ello, nuestra pregunta es, ¿cuál es su compromiso para promover y fortalecer la participación ciudadana en la gestión y la fiscalización pública a la cual se comprometió Chile en el 2009, cuando firmó en Lisboa la Carta Iberoamericana sobre este tema junto a 16 países más? Sí, Rubén, 2 ideas ahí quisiera enfatizar que yo promuevo y apoyo. Una es la iniciativa de ley de origen popular. Hoy día en nuestro país solo las leyes se patrocinan o por los gobiernos o por los parlamentarios. No hay otra manera de crear una ley en Chile. Existen realidades en el mundo que me parece que es bueno tomar, en donde puede haber, bajo condiciones bien regladas, iniciativa de ley que venga desde la ciudadanía.
que me parece a mí es un método también de control ciudadano, que permite no solo depositar en el gobierno respectivo y en los parlamentarios el origen de las leyes, sino que también emerjan desde cuerpos intermedios de organizaciones que puedan plantear iniciativas loables y razonables que puedan ser tramitables. Hoy día eso no es posible en nuestro país. Me parece que es un cambio de naturaleza, ¿verdad?, a cómo crear una ley a partir también de la ciudadanía. Y en segundo lugar, creo que también es una idea que existe en otros lugares que es perfectamente razonable, que se puedan dar verdaderos referéndum revocatorios que permitan, cuando así se estime, me refiero, grandes temas de controversia que requieran un dilema ciudadano, ya no solo de mayoría o minoría parlamentaria, sino que puedan ser temas de alta sensibilidad pública, donde se puedan definir situaciones de esa naturaleza, y además, incluso digo revocatorio porque podrían hasta redefinir mandatos, redefinir plazos de los mandantes, me refiero. A ese nivel creo yo que se puede llegar incluso perfectamente con un buen control ciudadano en estas dos áreas, en la iniciativa de una ley desde la gente y en referéndum revocatorios también para grandes temas que afectan a los mandantes y que puedan definirse nuevos tiempos, nuevos plazos en los mandatos que tiene cada uno en los poderes del Estado, porque eso es parte, yo diría, del nuevo siglo XXI, el que tengamos una conexión ciudadana enorme, donde ahí haya un poder real que se ejercite a través de los órganos del Estado. Doctor Juan Luis, no voy a dejar pasar una contrapregunta en relación con ese tema, porque sé del conocimiento que usted tiene amplio sobre el mismo. Y es que la experiencia latinoamericana en este campo de la democracia participativa, que en materia constitucional ha crecido de manera amplia y suficiente, por lo menos se ve desde la Constitución del 91 en Colombia hasta la última de Ecuador o Venezuela, donde también están incorporados todos estos mecanismos, que la experiencia no ha sido como muy satisfactoria, pero la creencia que yo por lo menos tengo de la literatura, de lo que yo he conocido, de lo que he estudiado, es que ha faltado formación ciudadana. Parece ser que nos quedamos en la teoría, que nos quedamos, ¿cierto?, en la legislación, pero no avanzamos en la formación ciudadana para que ésta pueda hacer uso de esas herramientas y esos mecanismos. ¿Usted tiene la misma percepción que yo tengo sobre ese tema, sobre ese punto? ¿Cree que aquí en Chile podemos marcar la diferencia en materia de un ejercicio de participación ciudadana más inteligente, más inclusiva, más y mejor informada, para que no sea simplemente letra muerta? Sí, yo creo que sí, lo vivimos, bueno, hace un año atrás, porque mucha gente tenía miedo de ese plebiscito constituyente, que fue hace un año atrás, había mucho temor, incertidumbre, ¿será capaz Chile, resistirá Chile tener una convención constituyente o asamblea constituyente? Y mire usted, pues los hechos van hablando por sí solos, los temores se van disipando. Es cierto que todavía es incipiente, que todavía estamos en pleno proceso de transición de una época a otra, en el plano político-social, pero yo creo que Chile, después del estallido que tuvo socialmente hablando hace 2 años, aprendió a que es posible redireccionar las fuerzas sociales bajo un lineamiento más participativo a esta altura de la vida, porque ya volver atrás ya creo que es imposible. Los cambios que ocurrieron después de ese estallido social no son reversibles. Y eso creo que es un dato de la realidad que es bueno tomarlo con mucha fuerza, no titubear en eso y permitir que la gente siga este camino de visibilización y expresión pública en todo el ciclo electoral que queda. Espero yo que vote más gente, por supuesto, dentro de 3 semanas más, pero luego vendrá el plebiscito ratificatorio, ¿verdad?, de la Convención Constituyente. Se vienen otros hitos muy importantes también. Entonces creo que el periodo que se inició es un periodo altamente valorable para nuestro país en cuanto a la participación ciudadana, atreviéndose a dar pasos muchas veces a ciegas, pero que ahora se están refrendando que eran correctos. Y lo creo también. Muchas gracias, doctor Juan Luis, por Muy bien. esta respuesta. Ahora vamos al segundo tema, el tema de las personas mayores. Y para ello entonces vamos a pedirle a nuestra directora de operaciones, a Rosa Esther Díaz, que por favor sea ella quien la formule.
Por favor, Rosita, activa tu micrófono y hazle la pregunta al doctor Juan Luis Castro sobre personas mayores. Buenas tardes, don Juan Luis. Buenas tardes. Según datos de la encuesta CACEN del año 2020, la población de 60 años y más de nuestro país ha llegado casi a los 4 millones. Por otro lado, la CEPAL y CEPAL-CELADE proyectan que para el año 2050 la población de nuestro país va a llegar aproximadamente a 6 millones y medio, 60 años y más. Eso equivale aproximadamente al 31.6% del total de la población del país. Ahora, estas cifras, por supuesto, reflejan lo rápido que está envejeciendo la población chilena. Principalmente en el caso de las mujeres, que alcanzan a ser 130 respecto de 100 varones, todos mayores de 60 años. Además, la gran mayoría de las personas mayores se mantienen activas. Un 85.8% es autovalente y solo un 14.2% de esa población requiere de apoyo, es decir, es gente que necesita ayuda, ¿no es cierto? Y por lo tanto es dependiente. Por eso que la pregunta es, ¿cuál es su compromiso con las personas mayores que hoy superan el 16% del total de la población y cuya longevidad, 80 años sería, es de las más altas de Latinoamérica y también a nivel mundial? ¿Cuál es su compromiso, doctor Juan Luis? Sí, le agradezco la pregunta. La verdad es que es un tema extremadamente importante. Yo diría que si uno se acerca a cuáles son los temores de una persona que es mayor hoy día, sus temores en la vida tienen que ver con la pérdida de la autovalencia, es decir, de tener que vivir asistido por otras personas, por distintas razones, o por enfermar gravemente, ¿verdad? Y no tener auxilio. El miedo a la soledad, que es un fenómeno mundial, ¿verdad?, que ocurre en esta etapa de la vida por distintos motivos, y, por cierto, el miedo al empobrecimiento económico. Cada vez que una persona se jubila, en Chile cae a 1/3 su nivel de ingreso respecto al que tenía al momento de jubilar. Es decir, son muchos los dramas de una persona que entra a la etapa de adulta mayor y que puede vivir con una expectativa que hoy día es larga, porque el promedio de edad a los 80 de vida es muy relativa, una calidad de vida incierta, porque no hay un sistema de salud que lo cubra bien, tiene muchos gastos y la pensión no alcanza. Muchas veces no hay un sistema. Hay muchos fenómenos que están pasando una incertidumbre muy grande en el adulto mayor. En ese sentido, a mí me parece que es clave una reforma de las pensiones en Chile, que no se pudo concretar en este gobierno porque no hubo una voluntad clara. Quería hacerlo bajo el modelo AFP, la gente rechaza el modelo AFP en nuestro país, creo que eso entravó todo para poder avanzar más rápido, y eso va a quedar para el nuevo gobierno, que yo espero que sea de centro izquierda, y se haga un cambio mucho más radical en cuanto al sistema de pensiones. El sistema de salud, por otro lado, hoy día el adulto mayor lo deja, si bien tiene algunas preferencias, pero lo deja todavía en una indefensión muy grande. La ley Ricardo Soto ha sido muy insuficiente para los remedios caros. El plan Auge tiene solo 85 enfermedades, que es un abanico de enfermedades, pero no se mejora desde hace ya 3 años. Tenemos un sistema de atención primaria que no... Las personas postradas en el país viven una indefensión peor todavía porque no tienen un sistema de apoyo permanente. Entonces, yo creo que todo eso a mí me hace sentir un compromiso enorme en estas grandes reformas, la de la salud y las pensiones, que yo creo que son una piedra angular para el adulto mayor, o para los que van llegando a ser adulto mayor en nuestro país rápidamente. En los países más desarrollados, el adulto mayor tiene un conjunto de beneficios que el Estado se hace cargo. En Chile, como la lógica ha sido muy de mercado, el Estado todavía está ausente, no le da un bienestar y un envejecimiento activo al adulto mayor. Lo considera muchas veces como parte de un paisaje en que le dan cosas, le hacen paseos, en fin, le dan algún bono,
pero no se le considera con el poder que debería tener el adulto mayor, que es un ciudadano, que tiene muchas cosas que decir y que hacer, y que puede enseñar, que puede comunicarse, que puede estar vigente, ¿verdad?, en la sociedad y en el mundo entero. Ese concepto que en Europa existe no está en Chile, y tenemos que apuntar justamente a la dignificación de la etapa de ser adulto mayor como corresponde. Yo también lo soy, tengo 61 años, estoy en esa transición, entonces creo que esto es parte de un fenómeno mucho más global que tenemos que enfrentar entre todos. Muchísimas gracias, Rubén. Quiero pedirles a todos los quienes nos ven y nos escuchan que puedan hacer una apuesta por quienes hemos estado permanentemente en la lucha de ser personas de izquierda, pero que queremos gobernabilidad, queremos cambios que sean con tranquilidad, con paz social, pero queremos hacer reformas profundas. Ya lo mencionábamos, la salud, las pensiones, la reforma que permita devolver al agua como un bien nacional de uso público. Nuestra región tiene grandes zonas de agricultura, como Colchagua, Cardenal Caro, que están hoy día en sequías enormes. Hay además que hacer cambios profundos en el medio ambiente, porque los conflictos de las empresas agroalimentarias que desencadenan contaminación por olor o del agua o del suelo son terribles también en nuestra zona. Y por último, que también la mujer que se ha empoderado en los últimos años en el mundo necesita una dignidad mejor. Esta región que yo represento tiene las más altas tasas de femicidio en Chile. No puede ser que estemos caminando al siglo XXI con una mujer que hoy día tiene un estatus en la sociedad muy distinto al que tuvo hace 20 años, y sin embargo todavía tengamos esta precariedad cavernaria prácticamente de tener violencia de género, violencia económica hacia la mujer y femicidio. Ese es mi compromiso y los llamo a votar por quien habla como candidato a senador por O'Higgins en la letra AH17 para el día 21 de noviembre del 2021, estamos hablando de 3 semanas y algo más, para el cambio definitivo en nuestra región de O'Higgins, de nuestro querido país, Chile. Bien, muchas gracias al doctor Juan Luis Castro por aceptar nuestra invitación, por responder a las preguntas que les hemos formulado desde la comunidad y del trabajo que realizamos como Fundesco Chile. Y de esta manera llegamos al final de un capítulo más del programa Mis Compromisos con Chile, programa que realizamos de entrevista a los candidatos a senadores y diputados. Les deseamos muchos éxitos a los que nos han acompañado en el día de hoy. Tarek Yacamán, del distrito, candidato a diputado por el distrito 7, Héctor Rodríguez, candidato a diputado por el distrito 10, Natalia Gentile, candidata a senadora por la región metropolitana, y al doctor Juan Luis Castro, candidato a senador por la región de O'Higgins. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima semana en un nuevo capítulo de Mis Compromisos con Chile. Muchas gracias. Feliz tarde.